Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora, donde nos sentamos a la mesa de nuestro Padre Celestial, a la mesa de nuestro Padre Creador, para ser alimentados, para ser sustentados, iluminados por medio de su palabra. Por eso bendecimos a nuestro Padre, amados, en esta mañana, dándole gracias siempre por su amor, dándole gracias por su majestuosidad, por su santidad, dándole gracias a nuestro Padre por su divinidad, porque solo Él es Dios, solo Él es todopoderoso, solo nuestro Padre es todo glorioso. Damos gracias porque nuestro Padre se ciñe de poder, porque solo Él es la sabiduría, y nosotros descansamos en la persona de nuestro Padre, en la persona de Jehová, dándole gracias por su maravilloso Hijo, por su unigénito Hijo, Cristo Jesús, porque por medio de Cristo nosotros hemos podido ser recobrados a su propósito. Por medio de Cristo hemos podido ser salvados, reconciliados con Dios, puestos nuevamente en el propósito eterno de Dios. Por eso continuamente nos acercamos con acción de gracias cada vez que tenemos intimidad, comunión con nuestro Padre. Lo hacemos en acción de gracias por tantas maravillas que hemos recibido de nuestro Padre, siendo Cristo Jesús la maravilla más grande de todas, siendo la obra de Cristo la maravilla de maravillas. Por eso lo bendecimos en esta hora con toda gratitud en nuestro corazón, con todo nuestro amor. Adoramos a nuestro Padre Jehová, exaltamos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a nuestro Padre que seamos suministrados de la palabra, que la palabra que viene de su boca nos sea revelada a través del Espíritu Santo, y que esta palabra sea para edificación mutua en el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a recibirla en el nombre del Señor Jesús, vamos a leerla con fe, a oírla con fe, a comerla con fe. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 21, palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están afuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esa ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tiene sitiados vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien,
dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y quemada a fuego, y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura. Dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien amados, capítulo 21 del profeta Jeremías. Y vamos a permitir que su palabra nos alimente las inescrutables riquezas del Señor Jesús. En el capítulo 21 vamos a encontrar al profeta Jeremías profetizando. Dice que vino la palabra de Jehová a Jeremías a su corazón para profetizarla. Vino palabra de Jehová cuando le fueron a hacer una consulta. Dice que el rey Sedequías, el rey de Judá, envió al mismo pasur, al mismo oficial de los sacerdotes que había azotado a Jeremías, el que lo había puesto en el cepo. Dice que lo envió el rey a consultarle junto con el sacerdote Sofonías, y lo enviaron para que profetizara a ver si ya Jeremías había cambiado de dicho. Ellos mandaron a consultar al profeta porque sabían que era reconocido como profeta fiel de Jehová, pero le envían a consultar esperando de que después de este azote, después de este juicio que le hicieron, de ese castigo, a ver si Jeremías tenía otra profecía que era la que ellos querían oír, que era la que continuamente decían los sacerdotes, profecías de paz, de prosperidad, de abundancia, las cuales eran profecía de mentira. Entonces por eso mandan a consultar nuevamente a Jeremías, a ver si el castigo lo ha hecho recapacitar, a ver si esa disciplina que le hicieron los sacerdotes, ya él profetizaba ahora cosas buenas para Israel, para Judá. Pero cuando le consultaron, fue mayor lo que profetizó, fue mucho más fuerte la profecía del profeta Jeremías. Dice que le consultaron los oficiales de los sacerdotes, Pasur y Sofonías, y en el nombre del rey. Fue el rey el que mandó a que profetizara, que decía Jehová, consultarle al profeta, lo cual muestra también que el rey Sedequías sabía que en este hombre había palabra de Dios, en el profeta Jeremías, porque ya él había escuchado la profecía de los sacerdotes. La profecía de los sacerdotes era que profetizaban tiempos de paz y prosperidad, de abundancia. Pero el rey Sedequías mandó a consultar porque los ejércitos de Nabucodonosor estaban sitiando ya a Judá. Entonces, por eso dice, y le mandaron a consultarle, esperando que el profeta Jeremías dijera maravillas acerca de Judá. Les dice que fueron diciendo, quizás Jehová haga con nosotros maravillas y Jeremías no la profetice. Ellos esperaban eso. Pero sin embargo, Jeremías dice que cuando profetizó, le dijo, díganle a Sedequías, al rey, que así ha dicho
Jehová Dios de Israel. Entonces ahí donde él le va a decir una profecía totalmente de juicio a el rey de Judá y al pueblo que él gobierna, el pueblo de Judá, al rey de Israel de Jerusalén y a su pueblo. Entonces hay dos partes donde le habla a Sedequías. Le dice: dile a Sedequías que Jehová Dios no va a pelear con ustedes, por el contrario, va a pelear contra ustedes. El brazo de Jehová estará contra ustedes, va a entregarlos en manos de sus enemigos. Esa es la profecía que empieza a recibir Pasur. Le dice: Dios no va a pelear a favor de Judá, porque ellos esperaban, el rey Sedequías esperaba que Jehová los protegiera como muchas veces los había protegido, pero ya en esta ocasión Jehová dice que ya había determinado hacer el juicio sobre su esposa, y por eso dice: diles que no, que esta vez, por el contrario, yo mismo pelearé contra ustedes, que ustedes no pelearán contra Nabucodonosor, ustedes pelearán contra Jehová, contra su esposo, el que ustedes ofendieron. Ustedes pelearán contra Jehová Dios. Entonces este pueblo, Judá, no iba a pelear contra Nabucodonosor, realmente estaba peleando con su propio esposo, con su propio creador, con Jehová Dios. ¿Y por qué? Pues aquí vuelve y nos lo confirma: porque ellos se apartaron de la ley de Jehová Dios. ¿Qué más le dice la profecía? Le dice cuál va a ser el destino de ese rey, del rey Sedequías. Le dice también: a Sedequías lo voy a entregar en las manos de Nabucodonosor, y el que no muera por la espada morirá por la pestilencia o morirá de hambre. Entonces eran como tres formas de castigo. Lo que Dios estaba mostrando era que no iba a tener misericordia en ese momento ni compasión con ese pueblo, con el pueblo de Israel, con su mismo pueblo que ya él le había llamado al arrepentimiento, pero que muchas veces que Dios lo llamó, Judá cerró su corazón y Judá se hizo soberbio, se rebeló contra su Dios, haciendo todo tipo de delitos contra la ley, de la adoración de ídolos hasta el sacrificio de menores pasados por el fuego. Entonces, profecía del profeta Jeremías para este rey que mandó a consultar el rey Sedequías, pues la profecía era negativa. Decía: Dios mismo va a ser el enemigo de ustedes, no van a tener ninguna opción de escapar de ese juicio. El que intente escaparse por un lado no alcanzará la pestilencia, el que intente salvarse de la pestilencia lo matará el hambre, y el que no, la espada de Nabucodonosor. Entonces era un juicio severo anunciado por el profeta, y luego anuncia que el rey Sedequías sería llevado cautivo a Babilonia y allí sería ejecutado. Y también le da profecía al pueblo. Le dice: y al pueblo le dirás. Entonces hay profecía para el rey Sedequías y hay profecía para su pueblo. Hay profecía para la cabeza, que era el rey, y para el cuerpo de ese rey, que era su pueblo. Entonces, ¿qué le dice al pueblo? Le dice: delante de ti coloco la vida y la muerte. Los que quieran salir vivos de aquí tendrán que entregarse a los caldeos. Eso fue lo que le legó. Hay dos caminos: el de la vida y el de la muerte. El que no quiera morir se tendrá que entregar a los caldeos, pasarse y entregarse a los caldeos. Pero al entregarse a los caldeos vivirán despojados, vivirán como esclavos. Es decir, está diciendo: el que viva vivirá para ser esclavo. ¿De quién? De los caldeos. Y los que no resistan, pues van a morir. Los que resistan a sus enemigos, los que resistan este juicio van a morir de espada, pestilencia, de hambre. Entonces, ¿cuál era la mejor opción en esta profecía? Bueno, miremos, ya vamos a mirar la mejor opción. Terminemos. Dice: ¿qué más le dijo el profeta Jeremías? Le está diciendo lo que le mandaron a consultar, ¿verdad? Porque le dijeron: consúltele a Jehová y dinos qué dice Jehová. Y él le dice: esto es lo que dice Jehová. A ti, Sedequías, esto te manda a decir Jehová Dios.
vas a pelear contra mí, yo soy el que va a pelear contigo, con tu pueblo. Por lo tanto, no vas a tener oportunidad de ganar, porque Jehová mismo es el que va a pelear contra él. 2, le dice el destino de Ezequías. Ezequías, tú y tu familia serán llevados cautivos y allá morirán a espada en Babilonia. Y 3, le habla al pueblo, y al pueblo le da 2 opciones. A Ezequías no le presenta opción, al rey Ezequías le presenta juicio. Así como cuando Jehová Dios llegó al Edén y a la serpiente no la dejó hablar, le dio un juicio inmediato, porque Ezequías había sido un mal rey. Entonces ahora al pueblo sí le habla, pero le presenta 2 opciones, 2 caminos, así como en el Edén habían 2 árboles, le presenta 2 y el pueblo tenía que elegir. Entonces le dice: mire, pueblo de Judá, esposa mía, viña mía, vasija mía, tiene 2 opciones en este juicio. Número 1, resistir el juicio, pelear, y si peleas vas a morir, o doblegarse y rendirse y entregarse a los caldeos, y van a mantener la vida pero despojados, o sea, una vida como esclavos. Esas son las 2 opciones que le presenta. Por decir, le presentó la vida o la muerte. ¿Cuál ustedes van a elegir? Si eligen morir, van a resistir, van a pelear. Si eligen vivir, van a tener que rendirse y entregarse y vivir despojados. Y la parte final le habla a la casa de David, que es a los príncipes. Oí, príncipes de la casa de David, hace esto, hace juicio, deja libre al oprimido antes de que venga el fuego. Entonces, de una palabra que le hicieran juicio a toda la gente que tenían oprimida. Y luego finalmente le dice: yo soy el que estoy contra ti, moradora del valle y piedra de la llanura. Y les pregunta a Jeremías: y dile a esos que están profetizando, ¿quién será el que suba contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Entonces tenía estos falsos profetizadores que decían que no podía Nabucodonosor entrar. Dice: ¿quién será el que suba contra nosotros? Entonces Jeremías le dice: diles que yo castigaré el fruto de esa predicación, de esa profecía, como un fuego que está alrededor de ellos, ellos serán consumidos. ¿Por qué? Porque estaban profetizando falsa profecía. Ellos estaban anunciando que era imposible que las moradas se destruyeran, era imposible que el templo se destruyera. Y decían: ¿quién va a seduir a destruirnos? Entonces Jeremías le dice: ustedes que profetizan mentira, el fuego se va a encender sobre ustedes. Entonces vamos a permitir ahora, eso es lo que pasó históricamente. Entonces vemos cómo este pueblo que Dios trae desde Egipto, cómo tiene como un final acá, aunque no es un final, era una purificación. Pero vemos cómo desde Éxodo, que Dios saca a este pueblo, desde el Éxodo que empieza a mandar un libertador como Moisés, empieza a mandar a Aarón, empieza a mandar a hombres, a Josué, a Caleb para ayudarlos, le envía un ángel, Jehová, una nube, para llevar a este pueblo a convertirlo en un pueblo que tiene pacto con Dios, que tiene una comunión con Dios, que Dios quiere que este pueblo ame a Dios, cumpla la ley, pero termina siendo totalmente entregado a una profecía de mal. Ya Israel del norte había sido entregado al exilio por los asirios, y ahora Judá se encontraba a punto de ser entregado a los ejércitos de Babilonia. O sea que todo Israel, las 10 tribus, las 12 tribus, estaban en un juicio de parte de Dios. Y porque ya varios capítulos vimos por todos los delitos que Jehová les enunció que estaban haciendo contra la ley, por la dureza de su corazón. Entonces acá vamos a encontrar en el capítulo 21 la profecía de destrucción. Jehová le dice: voy a destruir a Jerusalén, voy a destruir sus moradas, voy a pasar y ustedes van a ser llevados al exilio. Entonces es lo que le está anunciando, un juicio de destrucción y de disciplina contra su propia esposa. Entonces, ¿qué vamos a poder
ver en este capítulo, vamos a poder ver lo siguiente, que Dios, ¿qué anuncia en este capítulo? Anuncia la paga del pecado es la muerte, anuncia el juicio que Dios hace al pecado, en donde termina la paga del pecado en la muerte. ¿Y quién es el pecado? Adán introduce el pecado. Lo que nos está mostrando es que toda la humanidad, todo lo que dejó Adán, tiene que ser pasado un juicio final. Toda la descendencia de Adán, la herencia de Adán, Dios ha determinado que la paga del pecado sea la muerte. Eso es la primera foto que nos muestra, que aunque Israel tuvo gloria, tuvo a David, tuvo a Sión, tuvo a Salomón, tuvo templo de oro, esta nación tuvo majestuosidad, terminó en cenizas, terminó en ruinas, terminó asolada, terminó en pestilencia, muerte, en hambre, terminó invadida. Y nadie pensaría que así iba a terminar la Sión gloriosa, la Sión de David. Nadie pensaría que esta nación que era tan llena de gloria iba a terminar como cenizas en un momento. Entonces es una fotografía de lo que Dios nos muestra a nuestro Padre, de cómo todo lo que empezó en el Edén, igual con Adán, con un paraíso, con inmortalidad. Nadie pensaría que toda esa creación hermosa que Dios le entregó a Adán tenga que terminar en el juicio. Pero porque la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué recibió Israel? La muerte por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y a dónde se había entregado Israel? Se habían entregado al pecado, se habían hecho uno con el pecado para rebelarse contra la ley, para no oír a Dios, para cerrar sus oídos, para no recibir al mensajero de Dios, para azotar al mensajero de Dios. Entonces ese pecado nos muestra que lo llevó a la destrucción. ¿Y por qué? Porque el Señor dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces aquí está en esta fotografía evidenciado que el pecado tiene una paga, que es la muerte, para quien ame el pecado, para quien siga en el pecado. Entonces por eso terminó siendo, veíamos ayer cómo Jeremías terminó triste, confundido, porque también él quería que se salvara Judá de este juicio que iba a ser difícil, pero no, finalmente ellos son entregados a esta muerte, a este sufrimiento, a este exilio. Entonces encontramos dos caminos que le ofrece el Señor Jehová. Entonces lo primero que vamos a entender es que Jehová le dice claramente, ustedes no van a pelear contra Nabucodonosor, ustedes van a pelear contra Jehová su hacedor. Entonces, ¿quién los podría salvar? Nadie, porque no estaban peleando contra un hombre, estaban peleando contra su propio creador. Entonces ya era una batalla perdida. ¿Por qué? Porque Jehová los iba a hacer el juicio a ellos, era Jehová el que los iba a hacer disciplinar. Entonces por eso le dice, yo pelearé contra ustedes, yo pelearé contra Israel, yo mismo. No es el rey de Babilonia, no es Nabucodonosor, sino que pelearé y mi brazo estará extendido contra ustedes. Entonces por eso Nabucodonosor pensaba que era él el que estaba haciendo esa conquista, pero no, era el mismo Dios que estaba disciplinando a su esposa, disciplinando a su pueblo. Entonces esa es la primera foto que debemos ver, que esto se cumple cuando vino el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es lo mismo que le está diciendo Jehová a su esposa, y es lo mismo que el Señor Jesús le dijo a su iglesia. El Señor Jesús dijo, el que conmigo es, él recoge, pero el que se opone a mí, el que se revela a mí, todo lo va a desparramar, no va a poder recoger. El Señor lo dijo de otra manera, dijo, el que es conmigo, yo estoy con él, pero el que es contra mí, yo estoy contra él. O sea que realmente la pelea es contra Cristo, contra el mismo Creador. Oponerse a Jehová es pelear contra Jehová.
Y oponerse a Cristo es pelear contra Cristo. Pero nadie puede ganarle a Jehová y tampoco nadie puede ganarle a Cristo. Por eso el Señor dijo: el que es conmigo, conmigo es; el que no es conmigo, contra mí es. Va a tener todo opuesto, no va a poder vencer. Entonces acá Israel se había rebelado contra su propio Hacedor. Entonces esa pelea la tenía perdida. Y aunque Ezequías quería escuchar profecías falsas, profecías de que Jehová iba a hacer maravillas, como le decían los demás, que profetizaban mentira, había uno que tenía la verdad, el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías lo que le está diciendo a Ezequías es: Ezequías, la paga del pecado es la muerte, y todos ustedes se han entregado al pecado, y por la paga del pecado viene la muerte, y esa muerte no la va a hacer Nabucodonosor, esa muerte la va a hacer el mismo Jehová Dios a ustedes, el mismo Hacedor. Es lo primero que le muestra. Es que trajo el pecado, juicio de muerte. Es lo mismo que Adán. Por eso Dios le dijo a Adán: si tú comes del fruto de ese árbol, morirás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y es lo mismo que le está pasando a Israel. Israel le está pasando lo mismo que Adán, solo que más grande, una nación completa. ¿Qué le dijo Jehová a Dios? Israel, si tú cumples mi ley, obedeces mi ley, estás atento a mi palabra, vivirás. Pero si te rebelas contra mi palabra y mi ley, morirás, vas a morir. Entonces aquí le está pasando. Entonces, ¿qué le vino a Adán? Juicio por el pecado, juicio de muerte. ¿Qué le vino a Israel? Juicio de muerte por el pecado. Entonces nos está mostrando lo que vino a la humanidad por el pecado. A todos quedamos condenados al juicio de Dios, a la muerte. ¿Por qué? Porque peleamos contra Jehová Dios, porque nos rebelamos contra Él. Y lo mismo para la iglesia. Entonces la iglesia dice al Señor Jesús: no se opongas a Cristo, porque nadie puede vencer a Cristo. Y el que es con Cristo recoge, y el que no es con Cristo no va a poder recoger, no va a poder vencer. Entonces primero nos muestra la paga del pecado, la muerte. La paga del pecado, el juicio. ¿Juicio por qué? Ya por 20 capítulos y los 66 de Isaías nos lo había dicho: por el pecado, por rebelarse contra la ley, te viene el juicio. Por apartarse de Jehová Dios, por no querer tener comunión con Dios, por no querer seguir al Señor Jehová Dios, sino que querían seguir a Baal, a otros dioses. Entonces Jehová Dios dice: pues le voy a hacer un juicio a ese pecado de rechazarme, a ese pecado de rebelarse contra su creador. Entonces aquí le dice que lo que le va a pasar negativo: muerte, pestilencia, hambre, invasión de Babilonia. ¿Okay? Pero luego vemos que Jehová Dios, en medio del juicio, da una solución, da una esperanza en medio del juicio. ¿Okay? Es que le dice: ¿qué se ganaron ustedes por su pecado? ¿Qué es lo que ganaron con sus obras? ¿Qué tengo yo que pagarles a ustedes? Muerte. Ustedes se ganaron muerte. ¿Por qué? Porque sus obras fueron totalmente abominables. Hicieron todo lo que la ley decía que no había que hacer, lo hicieron ustedes a propósito, lo hicieron con placer, lo hicieron sabiendo que no era permitido, lo hicieron con placer todas esas obras. Te dice: yo les puedo pagar esas obras malas con muerte, porque ustedes hicieron esas obras, y esas obras se pagan con muerte. Entonces ese es el juicio. Pero en medio del juicio Jehová Dios muestra nuevamente su misericordia. ¿Por qué? Porque le dice: yo pongo dos caminos delante de ustedes, ustedes lo tienen que elegir. Voy a poner el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces ya le corresponde a ustedes volver a elegir, porque primero eligieron el pecado. Entonces le dice ahora: espero que puedan elegir la vida, porque aunque ustedes, yo debería pagarles sin dejarlos elegir la muerte, Dios muestra su misericordia en volverles a dar una oportunidad de elección. Eso es Dios misericordioso, porque no debería ya dejarlos elegir, porque ya pecaron. Ya debería pagar con muerte sin dejar de que Él
que el sentenciado elija. Sin embargo, Jehová Dios dice, dile al pueblo que aunque se ganaron un juicio, está a punto de estar sobre ellos, porque es lo que merecen por sus obras, porque hicieron pecado, dile que les ofrezco un camino de dos elecciones, como en el Edén, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia. Le dice, van a elegir. Ustedes pueden elegir la vida o la muerte. Si se resisten a entregarse, van a morir. Pero si se rinden y se entregan, van a vivir. Entonces, ¿cuál opción da Jehová Dios en medio del juicio de la humanidad? Rendirse y entregarse a. Eso es lo que nos está mostrando. Rendirse y entregarse. Dice, pero si ustedes se rinden, aquí la foto era entre los caldeos, ante el rey Nabucodonosor. Si se rinden ante Nabucodonosor y se entregan a él, vivirán. Al rey que yo mande. ¿Y a quién estaba mandando Jehová? A Nabucodonosor, era su enviado. Era el rey que había enviado. Dice, si ustedes se entregan a él, van a vivir. O sea que la única opción que ustedes tienen es entregarse a este enviado. A este enviado. ¿A cuál? A Nabucodonosor. Entréguense a él y vivirán. Pero si ustedes resisten a Nabucodonosor, pelean también contra él, van a morir. Entonces, esa es la foto de Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos ganamos el juicio de muerte. Todos, porque todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Padre envió, aquí en esta foto mandó a Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, lo trajo Jehová Dios. Pero en la realidad el Padre Jehová trajo a su Hijo, al Rey, el Señor Jesús, trajo a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todos los que merecíamos el justo juicio de Jehová Dios, que era la muerte eterna, nos rindamos al enviado. Entonces todo el que se rinde ante el enviado Jesús encuentra la vida. Pero todo el que resista a Jesús y no se rinda ante él, ya está condenado, porque ya tiene el juicio encima. Entonces Jehová Dios está mostrando en el capítulo 21 que en medio del juicio él mandaría otra oportunidad de salvación, y es la entrega, la rendición a quien él envía. Aquí envió a un rey Nabucodonosor, pero años más tarde envió al rey más grande de todo el universo, mandó al rey Jesús, a su propio Hijo. Y todos los que nos rendimos ante él, confesando que somos pecadores, que la vida no la puede dar él, encontramos la vida. Pero tenemos que rendirnos al Señor Jesús. Por eso dice, si ustedes tienen dos opciones, si se rinden a los caldeos, se pasan a él, ustedes tendrán vida, pero si no, morirán los que resistan. Entonces Cristo viene para salvarnos del justo juicio de Dios. Cristo, así como Nabucodonosor sería para unos salvación, para otros sería muerte y condenación, pero él vendía, ya lo tenía que elegir la persona. Entonces Dios está mostrando que es justo, que es misericordioso, porque finalmente la condenación y la salvación se la dio a elegir a las personas. No, aunque todos merecíamos ser condenados sin elección, sin intervenir nosotros, porque todos pecamos, Dios muestra su misericordia en dejarnos elegir finalmente antes de la condenación, y nos da la oportunidad de elegir la vida. Eso es el amor de Dios, la gracia de Dios, le permite elegir. Por eso dice, pueblo, tú vas a ser el que vas a elegir, aunque yo debería no permitirles elegir, porque mi ira está suelta, es un fuego consumidor ahora, pero te voy a permitir que tú elijas o la muerte o la vida, como en el principio, que Dios le dijo a Adán, elige la vida o la muerte, y Adán ese día eligió la muerte. Pero acá Dios le dice, pueden elegir la vida. ¿Cómo no podemos elegir la vida? Esa era una buena noticia, que después de profetizar Jeremías toda esa muerte y que Dios dijera, pero pueden elegir la vida, eso debía llamar la atención de todos. Señor, revélanos y dinos entonces cómo nos salvamos de esa muerte que viene, pestilencia, hambre y espada, cómo vivimos ante ese juicio tan severo. Pues el Señor le dice, rindiéndose, entregándose al enviado. Si ustedes se entregan al enviado,
vivirán. Si no se entregan al enviado, ya están muertos, ya están condenados. Entonces, ¿quién es ese enviado? En esta foto es Nabucodonosor, pero en la realidad el Padre envió a su Hijo como enviado, para que todos los que íbamos a ser sentenciados a la muerte eterna podamos elegir por el enviado y decirle: nos rendimos ante ti para que nos dé la vida. Y esa es la obra de salvación, que todas las personas estamos sentenciados por el pecado a la muerte eterna, pero que todas las personas tenemos la posibilidad dada por Dios de rendirnos ante el Señor Jesucristo, pasarnos a Él y ser de Él, ser propiedad de Él y encontrar la vida. Es la única posibilidad de salvarse del juicio, entregándonos a una persona, siendo de una persona. Por eso le dice: si ustedes se entregan a esa persona, si pasan a ser propiedad de esa persona de Nabucodonosor, si pasan a ser economía de Él, si pasan a ser como despojados para Él, ustedes vivirán, si no morirán. Entonces, Cristo Jesús es la elección de vida de Dios para los hombres. Todo el que elige al Señor Jesús vive. Por eso es que Él nos lo está diciendo. Y a veces, cuando no hay estas fotos, la persona no lo entiende. Porque por eso se necesita primero la semilla. Las semillas son estas del Antiguo Pacto, para luego entender las palabras del Nuevo Pacto. Porque en el Nuevo Pacto el Señor Jesús dice: yo vengo a darles vida. Entonces la persona dice: pero ¿cómo vida? ¿Por qué vida? Porque todos estamos sentenciados a la muerte eterna por el pecado. Pero cuando nosotros le decimos al Señor Jesús: Señor Jesús, me rindo ante ti, tú eres el enviado, así como ellos se tenían que entregar a Nabucodonosor para vivir, yo me entrego a ti para vivir, para que me des vida eterna. Ahí es donde comprendo por qué Cristo es el que me da vida eterna. Pero ¿qué tengo que hacer? Reconocer que Él es el enviado de Dios. Dios envió a Nabucodonosor. Dios envió a su Hijo para darme la oportunidad de que yo lo elija para vida. Entonces, por eso tengo que rendirme ante el Señor Jesús, reconocer que Él es el enviado. 2, entregarme al Señor Jesús y ser propia de Él. Porque todos los que se entregaban a Nabucodonosor eran propios de Nabucodonosor. Ahora les pertenecía a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor podía hacer con ellos lo que Él quisiera. Entonces lo mismo le decimos a Cristo: Cristo, tú puedes hacer con nosotros lo que tú quieras. Tú puedes ponernos a hacer a nosotros lo que tú digas, porque nosotros nos reentregamos a ti. Por eso le decía: el que acepte al mensajero, al que acepte al enviado, es la única forma de salvarse. Si ustedes se rinden ante Él, van a salvarse. Pero si ustedes se le oponen a Él, ustedes van a morir. Entonces, por eso todo el que rechaza a Cristo ya está condenado, muere eternamente. ¿Por qué? Porque rechazó su oportunidad de vida. Pero todos los que aceptamos a Cristo, Él es la salvación del mismo juicio de Dios. ¿Quién los podría salvar de este juicio? Una sola acción: rendición. Pero ya no rindiéndose ante Jehová, rindiéndose ante el enviado de Jehová. ¿Y quién era el enviado de Jehová aquí? Nabucodonosor. ¿Y quién es el enviado de Dios para salvarnos del juicio de Dios? Su Hijo. Cuando yo me entrego a su Hijo, me salvo del juicio de Dios. Cuando yo me entrego a su Hijo y me rindo ante su Hijo, yo me salvo de la condenación eterna. Por eso es que recibo vida eterna. Entonces, Cristo Jesús es la elección de vida, el camino de vida. Por eso Él siempre que habló decía: yo soy la vida, yo vengo a darles vida en abundancia, ríndanse a mí, así como se tenían que rendir ante Nabucodonosor, tienen que rendirse, entregarse a mí, reconocerme a mí, y hay salvación para ustedes del juicio de Dios. Entonces, Cristo es el único camino a la vida eterna, el único camino que salva del mismo juicio de Dios. Entonces, por eso le dice: si ustedes ahora lo tienen que elegir, es una elección personal. Por eso hay personas que dicen: no, yo no elijo a Cristo, pues está en riesgo su salvación eterna. Pero los que le decimos: sí, Señor, reconocemos que nosotros merecíamos el justo juicio de Dios, pero venir a ti, entregarnos a ti, nos salva el juicio de Dios y nos da una vida. Entonces es Cristo. Pero le dice: todos los que se entreguen, la manera de vivir, ustedes, hay una manera de vivir. Entonces para ellos era una esperanza. El Señor, ¿cuál era la única manera de vivir? Porque ellos esperaban que fuera luchando, que fuera peleando, como muchas veces habían ganado. Ellos dijeran: bueno, Jehová va a decir que ustedes van a vivir si dan 7 vueltas y como Jericó y se caen. Entonces no,
si ustedes se rinden. Entonces, ¿qué me salva del juicio de Dios? Rendirme ante el enviado de Dios. Rendición, entrega. ¿Okay? Si yo me rindo al Señor Jesús, me entrego al Señor Jesús, tú te salvas del juicio eterno, de la condenación eterna. Pero le dice el Señor, la manera que ustedes tienen de vivir es una. ¿Cuál? ¿Cuál es la manera de salvarse de la espada, del hambre y de la pestilencia, de estos juicios severos? Le dice, rindiéndose al enviado, entregándose a él, a Nabucodonosor. Pero mírelo como lo dice, y su vida le será por despojo. ¿Qué dice? Ustedes se van a entregar a él, pero su vida será una vida despojada. ¿Okay? Será una vida de servirle a él. Esa es la vida de despojo. Entonces es lo mismo nosotros. Cuando nos rendimos a Cristo y nos entregamos a Cristo, Él nos salva del juicio, de la espada, del hambre y la pestilencia, del juicio de Dios. Pero ¿qué dice? Ahora que se entreguen a Él, ustedes van a vivir para servirle a Él, para poder complacer sus deseos, para complacer las necesidades del Señor Jesús, porque tendrá una vida de entrega, una vida de rendición, una vida que sirve al Señor Jesús. Entonces no hay como que me entrego al Señor pero yo no le sirvo. No, es una vida en despojo, a lo cual el Señor Jesús dijo, el que me toma tiene que negarse a sí mismo. Eso es esta vida de despojo, una vida de negarse a ser o hacer lo que estaba haciendo antes, pelear contra Jehová. Entonces por eso los que venimos a Cristo es una vida de servicio, una vida de entrega al Señor, una vida de saber de que Él es el que manda, el Señor Jesús es el que ordena, el Señor Jesús es la cabeza. Yo soy, sí, soy función de hijo, de novia, todo eso sí, pero en función de servir. Servimos al Señor. Así como todos los órganos sirven a la cabeza del cuerpo, eso es lo que quiere decir. Dice, ahora que son salvos por Él, pues ustedes vivirán en servicio al Señor, vivirán para junto con Él servir al propósito de Dios. Entonces por eso nos dice para cuál es nuestra función después de ser salvos: servir al Señor Jesucristo, ponernos a disposición de Él. Aquí llama vida de despojo, Jesús lo llama niéguese a sí mismo y sígame, tome su cruz y sígame, en servicio, en entrega. ¿Por qué? Porque Él fue el que me dio la salvación. Entonces bien, eso es lo que va a hacer por recibir esa vida eterna mientras que se termina este cuerpo: servir al Señor con tus manos, con tu cuerpo, con tus bienes, con lo que Dios te permita, servir al Señor, aquel que te salvó, aquel que me salvó, servir al Señor. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos que se rendían? Servir a Nabucodonosor. Por eso el profeta Jeremías más adelante lo va a decir: si ustedes sirven a Nabucodonosor en paz, van a estar tranquilos, pero van a servirlo a Él. Entonces lo mismo en nosotros. Nosotros hoy servimos al Señor, servimos al Señor Jesucristo, pero no debe ser gravoso, debe ser un disfrute servir al Señor, porque Nabucodonosor no tenía misericordia. Dice que Nabucodonosor no tenía compasión y misericordia, pero al rey que servimos nosotros es compasivo, es misericordioso, es el mismo Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo no servirlo con placer, con gozo? ¿Cómo no querer servir al Señor? Entonces por eso nos está mostrando en una fotografía muy clara cuál es la única manera de salvarnos del juicio de Dios. Y no solamente una nación, todas las naciones de la tierra tienen una única opción: el enviado. ¿Y qué tienen que hacer? Reconocer quién es el enviado. Y el enviado es el Señor Jesús. Y una vez que reconozcamos al enviado, rendirnos ante Él y reconocerlo, que Él es nuestra salvación, y entregarnos a Él. Y último, servirlo, vivir en una vida de despojo. En una vida de despojo significa vivir en una vida de hacer la voluntad de Él. ¿Qué es lo que te despojas? Tu voluntad. Tu voluntad se despoja. Entonces, ya que vine a Cristo, yo no puedo pensar en que yo voy a hacer mi voluntad después de salvo. No, porque es una vida de despojo. Tienes que despojar tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu vida ya no, como ya la perdiste por el juicio y la ganó por la obra de Jesús, en realidad la vida que tú tienes no es tuya, fue ganada por el Señor. Pues por lo tanto,
como la vida no es tuya, la que está viviendo fue que se la perdonó a alguien, se la compró a alguien, tampoco es tuya la voluntad de esa vida. Entonces por eso allí muchas personas tropiezan, porque creen que aunque ahora el Señor me dio la vida, yo puedo seguir usando esa voluntad de esa vida. El Señor dice no, porque cuando tú te entregaste a mí, tú estabas ya sin vida, te venía el juicio, solo que yo te di vida, te la compré, te la remí, pero a la par, con esa vida, también yo tomo tu voluntad. Por lo tanto, no puedes hacer tu voluntad, porque no puedes vivir con riqueza. ¿Cuál es tu riqueza? Tu voluntad. Te tienes que despojar de la voluntad de esa vida. Por eso ellos ya no podían elegir más. La única elección era venir al enviado. Pero después de entregarse al enviado ya no podían volver a elegir. Es decir, que cuando tú elegiste a Cristo, fue la última elección de tu vida, elegir a Cristo. Cuando tú elegiste a Cristo se acabaron tus elecciones, ya no hay más elecciones. Cuando tú la última vez que pudiste y que tenías el derecho a elegir, se te permitió elegir a Cristo. Pero en el momento que tú elegiste la salvación de Cristo, la voluntad es despojada. Ya dentro de Cristo no te es permitido volver a elegir. ¿Por qué? Porque Él es tu cabeza, Él es el que compró tu vida, tu libertad, tu salvación. Ahora elige Él. Es por eso los que eligieron la vida, sí, algunos eligieron la vida aquí, otros no. Otros, aunque Jeremías le dijo escojan la vida, no la quisieron escoger porque eran duros, no se quisieron doblar, no se quisieron humillar, decir no, nosotros nunca nos dejaríamos llevar de ese rey, preferimos morirnos. Pues murieron, pero el Señor les dio el camino a la vida. ¿Qué debían ser? Humillarse, rendirse ante el enviado y luego vivir despojados de voluntad. Porque después de que ellos se entregaron a Nabucodonosor, ellos no podían decir no, Nabucodonosor, que el otro mes nos vamos de aquí, estas tierras para nuestra tierra, no, ya nos cansamos, nos vamos de no, ya no podían elegir. No, Nabucodonosor, no queremos hacer nada de lo que ustedes están mandándonos, no podían elegir. ¿Por qué? Porque tenían que vivir con una vida despojada. Por eso lo vimos en una mesa estos días. Quien no tiene despojamiento no va a poder tener desposamiento. Que el desposamiento es solo para los despojados, para los que han podido vivir una vida despojada de su voluntad, para que eso era solamente la voluntad de quien nos compró la vida, de quien nos permitió vivir eternamente. Entonces por eso, a eso lo llama el Señor Jesús. El que quiera venir detrás de mí, seguirme, debe negar. ¿Qué debe negar? Su voluntad, porque no pueden haber dos voluntades con el Señor. O sea, después de que yo acepto a Cristo, no puede mi voluntad volver a ejercer. ¿Por qué? Porque si no, está tropezando con su comprador, con el Señor. Entonces por eso estos que eligieron la vida no podían ponerse a elegir en las tierras de Babilonia. Ellos ¿a dónde fueron llevados? A un reino. Y nosotros ¿a dónde fuimos entrados? A un reino. ¿A dónde los llevó Nabucodonosor? A los que eligieron vivir, al reino de Babilonia. ¿Y a dónde nos trajo el Señor Jesús? A los que lo elegimos a Él, la última oportunidad que teníamos de elegir, lo elegimos a Él, Él nos trajo al reino de Dios. Entonces en el reino de Dios, tu voluntad está inmolada, tu voluntad está despojada. En el reino de Dios no se puede volver a elegir. En el reino de Dios elige el rey, elige la cabeza, elige Nabucodonosor. Nabucodonosor es el que dice que van a comer ellos, que van a vestir ellos, qué van a hacer, qué oficios, a dónde van a vivir. Eso lo dice el rey Nabucodonosor. Y lo mismo en Cristo. Cristo ahora es el que a todos los que fuimos salvos por medio de Él y nosotros lo elegimos a Él antes del juicio, el Señor Jesús dice, pues yo soy el que ahora los voy a llevar a ustedes, y por eso deben confiar, porque sin Nabucodonosor, sin compasión y misericordia a los que se rindieron, tuvo un poquito de gracia con ellos en dejarlos vivir y permitirles cosas, ¿cuánto más el Rey nuestro, que está lleno de compasión y misericordia? Entonces todo lo que Él nos dice es para bien, no es para mal, pero nosotros no teníamos que elegir teniendo este Rey tan perfecto, porque si ellos vivieron teniendo este Rey tan imperfecto de sombra, ¿cuánto más nosotros hoy que estamos en el reino de Dios con el Rey Supremo, Señor Jesús? ¿Para qué? Cada vez que tú eliges en el reino de Dios, tú tropiezas con el Señor Jesús, tú peleas con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es tu voluntad peleando contra la voluntad de tu Señor.
Por eso en el reino de Dios la voluntad tiene que ser despojada. Entonces es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos está mostrando en el capítulo 21? Jesús es el camino en la vida. Él es este camino. Y dice, les ofrezco un camino, el de la vida y el de la muerte. ¿Quién es Cristo acá? El camino de vida. Y por eso cuando Él vino dijo, yo soy el camino. Y lo gritaba, yo soy el camino, síganme a mí, vengan por mí. No vayan a buscar el camino de la muerte. Yo soy el camino de la vida. Yo los puedo hacer vivir, pero tienen que venir y entrar a mi camino. Rendirse y entrar conmigo a este camino. De Jesús lo dijo, yo soy el camino de la vida. Y el que viene a mí va a tener mucha vida, pero ¿qué tiene que hacer? Rendirse, entregarse a ese enviado. Y después de que se entrega, devolver la voluntad. ¿Por qué? Porque ya no te pertenece ni la vida, y como no te pertenece la vida, tampoco tu voluntad. Entonces por eso muchos tropiezan, es allí en que cree que todavía la voluntad le pertenece. Ese es el mensaje de los que no están en Cristo. Por eso los que están en Cristo dicen, yo hago con mi vida lo que quiero hacer y nadie se mete en mi vida porque la vida es mía y yo hago como... Claro, porque ellos se creen poseedores de esa vida, y al ser poseedores de esa vida son poseedores de la voluntad de esa vida. Pero esa actitud los tiene condenados, los tiene en condenación, porque los que tomamos a Cristo, ya esta vida no nos pertenece porque la perdimos en el juicio. Solo que Cristo nos ofrece una nueva, pero es dada por Él. Y por lo tanto, como esta vida ya no es la mía, fui redimido, me fue salvar mi vida, tampoco me pertenece a la voluntad. Entonces por eso ninguno de los que aceptaron en ese momento, porque sí, algunos aceptaron el camino de la vida, pero la gran mayoría no. La gran mayoría aceptó el camino de la muerte. Y lo mismo hoy. El mundo, no todo, ha aceptado el camino de Cristo, no todo, pero sí una gran parte de la iglesia ha aceptado que Él es el camino de la vida. Pero ¿dónde está el tropiezo? En que no se ha podido ver por esta foto, que después de yo recibir la vida de Cristo, tengo que despojar mi voluntad. Dentro de donde Él me lleva, que es el reino de Dios, mi voluntad no aplica. Solo aplica lo que el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad, Padre, con todos estos remedios, no la nuestra. Es por eso la persona intenta ejercer. Por eso cada vez que vive la vieja criatura, ¿cómo se conoce la vieja criatura? Porque la vieja criatura no se conoce en lo que peca, se conoce en lo que elige. Cada vez que la vieja criatura elige y echa mano de su voluntad, es la vieja criatura. La vieja criatura cree que está viva y como está viva reclama elegir, entonces toma elecciones. Y en el reino de Dios, cada vez que tú no eliges, significa que la vieja criatura está paralizada, está muerta, que lo que elige es el Padre, la voluntad para tu vida, Señor Jesús. Entonces por eso, ¿qué le digo? Sí, hay un camino, pero es un camino de vida despojada. Y por eso muchos, cuando realmente lo escuchan, hacen como el rico, regresan, dicen, no, Señor, es muy duro, yo no, a mí me gusta elegir, yo quiero elegir, yo me siento libre eligiendo. Pues precisamente en el camino del Señor no te sientes libre eligiendo, porque no hay elección de elegir. Estamos entregados al Señor. Por eso Pablo es más sabio, y Pablo se dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él lo sabía, pero es que es una gloria ser esclavo de Jesucristo. Ser esclavo de algún hombre es muy triste, de algún hombre carnal, pero ser esclavo de Jesucristo es glorioso, porque Cristo es el perfecto. Pero Pablo sí dice, Pablo, esclavo. ¿Por qué? Porque él entendió esto. ¿Qué eran ahora los que tomaron el camino de la vida y se entregaron a Nabucodonosor? Eran los esclavos de Nabucodonosor. Es que somos nosotros sin temor. En una porción somos los esclavos del Señor Jesucristo. Pero no tenemos que pensar en que estamos sufriendo, porque este amo es el Hijo de Dios, el compasivo, el perfecto. Y es una gloria poder ser esclavo de Él. ¿Qué significa? Vivir para hacer su completa voluntad. Eso es una gloria, es un placer. Pero mientras tú quieras vivir en Cristo, pero con todas tus riquezas de tu voluntad, vas a tener tropiezo con el Rey. ¿Por qué? Porque no se puede. Por eso Él dice, van a tomar el camino en la vida, pero van a vivir despojados.
las palabras de Jesús dijo, van a tener que negarse. ¿Y dónde es donde tú te niegas? En la voluntad. Cuando tú inmolas la voluntad es cuando te niegas, porque la voluntad es la que te obliga o te lleva a hacer muchas cosas. Entonces cuando me niego a mí mismo es que niego mi voluntad, porque comprendo en una verdad. Y no es que estoy haciendo un sacrificio para no usarla, no, es que reconozco que ya está inmolada, no me pertenece. Porque la vida que yo tengo, es una nueva vida que me la dio Cristo, le pertenece a Él, me la compró. No es una vida mía. Yo perdí la vida mía y perdí mi voluntad en mis pecados, la perdí. Y ahora tengo una vida que me dio Cristo, por lo tanto es de Él y la voluntad de Él. Por eso es que el reino de Dios y sus hijos hacemos la voluntad del Padre. ¿No, Señor Jesús? Entonces, allí está la palabra que nos edifica para decirle al Señor todos los días como el Padre nuestro, Padre, hoy que se haga tu voluntad y no la mía. Que aunque la vieja criatura intente hoy volver a alzar la mano para elegir, aunque la vieja criatura intente decir, mire, elija por acá, nosotros la palabra esté allí para decirnos, recuerda que tú ya no eliges, que la vieja criatura no puede elegir, sino que le decimos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y sea tu voluntad, amén para mi vida, sí, amén a tu voluntad. Revélame tu voluntad y yo vivo para hacer tu voluntad. Esa es la vida del reino de Dios que el Señor nos ofreció. Otra cosa es pelear contra el Rey, pelear contra el Señor Jesús, porque no pueden haber dos voluntades. Entonces por eso nos lo muestra clarito el capítulo 21, cuál es la única oportunidad de salvarnos del justo juicio de Dios de los pecadores, Cristo. Esa es la única puerta, el único camino que nos salva del juicio de Dios. Pero una vez hay un paso 2 que muy pocos conocen el paso 2. ¿Cuál es? El que si tú tomaste esa puerta vas a vivir despojado. Entonces esa casi no se predica o no se conoce. Después la persona dice, no, yo sí acepto a Cristo que me salve, pero de ahí en adelante en mis próximos años yo no la vivo despojada, yo la vivo con mi voluntad. Ahí donde no crece, ahí donde sigue luchando contra los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque es primero rendirse, pero segundo, despojarse de lo más valioso que tiene tu vida. ¿Qué es lo más valioso después de la vida? La voluntad es lo más valioso del hombre, porque es lo que lo hace ser soberano, es lo que lo hace sentir libre. Cuando tú tienes una voluntad que puede ser, te sientes libre. Cuando tú ya no tienes una voluntad, no te sientes libre porque no eliges, no te sientes soberano. Entonces ahora el soberano es el Señor Jesús, y para mí es un placer vivir sin voluntad delante de Él. Para mí es un placer ser su eunuco, ser su esclavo, ser su servidor número 1, porque Él no esclaviza, Él es un amo perfecto, Señor Jesús. Entonces por eso le decimos en esta mañana, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a despojarnos de las riquezas de la vieja criatura, porque nosotros muchas veces leemos, ¿verdad? Y conocemos que un joven rico se le acercó al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, Señor, quiero seguirte como discípulo, como algo más íntimo tuyo para servirte, porque los discípulos eran sinónimo de servicio. Eso eran discípulos, los que iban a servir al Señor. Y el joven rico le dijo, Señor, yo quiero como ellos servirte más íntimo, estar cerca tuyo íntimamente. Sin embargo el Señor le dijo, oh, perfecto, eso es maravilloso, es que has escogido lo mejor. Pues ¿qué tengo que hacer? Una sola cosa: vende tus riquezas y désela a los pobres. Entonces, solo que cuando no hay revelación, la persona mira lo físico, piensa que está hablando de dinero. No, el Señor está diciendo, todo el que quiera seguir al Señor Jesús y hacerse íntimo, como un discípulo, alguien íntimo del Señor, tiene que despojarse, vender las riquezas de su vieja criatura. ¿Y cuáles son las riquezas de su vieja criatura? La principal riqueza de la vieja criatura es tu voluntad. Las riquezas, el tesoro de la vida vieja, la voluntad. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Tienes que ir a vender esa voluntad, deshacerte rápido esa voluntad y dejársela a los pobres. Porque para el Señor, ¿quiénes son los pobres? Los que
tienen voluntad ejercida, son los pobres. Entonces dice, entrégale esa riqueza a ellos, a los pobres, y ven conmigo. Pero este hombre no fue capaz de vender su voluntad, no fue capaz de soltar su voluntad. ¿Por qué? Porque era una riqueza de la vieja criatura. Es prácticamente el mayor tesoro que tiene la vieja criatura, es la voluntad. Entonces por eso, para venir a Cristo y ser íntimo de Cristo, hay que hacer el segundo paso. ¿Qué pasa si una persona confiesa que Jesucristo es el Rey enviado? Dice, Señor, yo acepto que tú eres el camino de vida, sí reconozco que tu sacrificio en la cruz me perdona, recibe salvación, sí, pero si no hace el paso 2, no puede ser el discípulo del Señor, no puede ser íntimo. Entonces por eso, si hay mucho salvo, poco discípulo, porque para ser salvo tú tienes que aceptar que Él es la puerta, pero para ser discípulo tú tienes que despojarse de tu riqueza, si no, no puede. Por eso el Señor estaba diciendo a los discípulos, quien quiere ser discípulo tiene que negarse a sí mismo, vender su riqueza y venirme a mí. Pero Él decía, venda todo lo que tiene, no traiga todo. Está hablando de la voluntad, porque ¿cuál es la riqueza de la vida vieja? La voluntad, es la riqueza, el tesoro al cual se aferra la vida vieja, porque la vida vieja solo puede vivir por la voluntad soberana que tiene. Cuando no la tiene ya va muriendo, porque deja de ser, no puede elegir. Pero es una elección personal. Así como la persona debía elegir seguir el camino, también debía elegir vivir despojado. Son dos elecciones distintas. Una es para salvación y otra es para ser discípulo íntimo del Señor, para comunión. Entonces por eso la gran parte elige el Señor para salvación, no para discípulo. Entonces si quiere que el Señor me salve, pero yo quiero seguir haciendo mi riqueza, a seguir siendo rico en la vía criatura. Por eso no se puede hacer discípulo. Por eso el Señor dijo, por esto conoceré a mis discípulos, no digo a los que son salvos, a los que se logren ser discípulos. Los va a conocer, hay un fruto. ¿Y cuál es una primera señal de los discípulos? Que viven despojados. ¿Y de qué es lo que tenemos que despojarnos? Del mayor tesoro que tiene toda persona, que no está en un banco, no está en la cuenta, no es una casa, está dentro y se llama tu voluntad. Es el mayor tesoro de tu vida criatura. Y si no puedes vender esa riqueza, ese tesoro y dárselo a los pobres, no puedes ser discípulo. Por eso el Señor no puede ser digno de mí. El Señor lo llama a estas palabras, dice, no puede ser digno de ser llamado mi discípulo, menos esposa, porque si no puede ser llamado digno discípulo, ¿cómo va a ser llamada digna esposa? Si no logra el estado menor que discípulo. Entonces por eso este capítulo es una hermosura, una perla, porque nos está mostrando cuáles son los pasos y por qué Cristo es el Salvador de nuestras vidas. Y cómo nos salvó el Padre del juicio final, mandándonos a su Nabucodonosor, mandándonos a Cristo, mandándonos al Señor como un camino de vida. Para muchos que era Nabucodonosor, el camino de la muerte. Pero para los que escucharon a Jeremías, Nabucodonosor era el camino de la vida. Y lo mismo Cristo. Cuando vino Cristo, para muchos va a ser la condenación eterna por rechazarlo. Pero para los que tenemos sensibilidad y oímos al Padre, Cristo se convirtió en el camino de la vida. Pero ahora yo tengo dos opciones. Solamente vivir como salvo allí en su reino, o llegar a ser un discípulo íntimo del Señor. Pero para ser discípulo íntimo tengo que hacer un segundo paso. Despojarme de algo de lo cual casi nadie se quiere despojar. La voluntad. Por eso Cristo es el mejor de todos y el perfecto, porque aún siendo el Hijo de Dios, despojó su voluntad. Padre, dijo, Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y eso nos da el testimonio de que Él es el perfecto. Teniendo la mejor vida y la voluntad más perfecta, no se aferró a ella, la entregó. Ahora, cuánto más nuestra voluntad que está viciada a la vieja criatura, cuánto más debería ser más ligero deshacernos de esa voluntad viciada. Si el Señor Jesús pudo deshacerse de una voluntad perfecta, ¿cuánto más debemos nosotros deshacernos rápido de la voluntad que nos hace cautivos del pecado? Y si la entregamos, nos hacemos esclavos del Señor Jesús. Y es mejor ser esclavo del Señor Jesús
que cautiva del pecado. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque la palabra nos muestra las luces, los caminos para ser edificados. Ahora es que la palabra entre, depende del corazón de cada uno, y la palabra de fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre del Señor. Y que finalmente la gran gloria es que podamos salir de este mundo diciendo: fui un discípulo del Señor Jesús, fui íntimo de Él, porque en su reino viví despojado de mí mismo, de mi voluntad. Oh Señor Jesús, para que se haga su perfecta voluntad en nuestros días. Amados, sean muy bendecidos en este día, paz a todos, y en la noche, en el nombre del Señor, somos invitados a comer las inescrutables riquezas del Señor Jesús. Paz a todos, amados, muy iluminado día, paz.